Empezamos porque así los que se conecten también no tienen que esperar y los que habéis venido en presencial, pues mejor todavía. Contaros que desde el colegio es una muy buena noticia y estamos muy contentos de por fin poder presentar nuestra herramienta que hemos conseguido llegar a sacarla. Em, Esto nace, no sé si os acordáis, ha habido peticiones de colegiados en alguna asamblea pidiéndonos ayuda para, pues, para protegernos mejor, para intentar que los promotores no nos empujen a hacer el final de obra demasiado pronto, para demostrar nuestro trabajo. Entonces, bueno, la herramienta sale un poquito con la idea de ayudar al director de ejecución a no solo hacer bien su trabajo, sino además a que le luzca y a dejar una trazabilidad que en un momento dado puede ayudar a defenderse bueno, y a que su trabajo se vea. En el colegio creemos que es una muy buena herramienta y por ello hemos decidido apostar por ella y subvencionarlo, de manera que va a venir incluida con el visado. Voluntariamente, no es obligatorio utilizarla, pero quien la quiera utilizar no tiene un sobrecoste. Y queremos con eso que la probéis, que nos deis feedback, que por supuesto estará en evolución e iremos mejorando cosas, pero también un poco siempre siguiendo lo que nos vayáis contando, aparte de pues, la normativa que vaya evolucionando y lo que vayamos viendo que se puede ir incorporando. Entonces, bueno, Enric y Marc vienen de Novaltra y, bueno, pues ha sido una colaboración conjunta, entonces pues os lo vamos a contar, os lo van a contar ellos. Muchas gracias, Natalia. No Buenas te tardes. preocupes. No, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Em, Esto un poco nace de la inquietud de Natalia, diciendo, oye, ¿vosotros no tenéis alguna herramienta que sirva para gestionar la obra, controlar la calidad? Y yo, por supuesto, claro que la tenemos. Dice, déjame probar. La prueba y claro, y como la confianza da esas proximidades, me dice, oye, esto, esto no hay quien lo use. Digo, yo ya lo sé, pero es que el control de calidad del seguimiento es una cosa muy compleja. Ya, pero la realidad es otra. ¿No podríamos pensar una cosa más pragmática y que dé salida a una realidad? Digo, pues vamos a ello. Y de ahí ha nacido el WorkLT. Es una herramienta, si soy capaz de avanzar, es una herramienta que su objetivo es cubrir estas necesidades que son reales. Documentar una obra es un requerimiento tedioso que es necesario, pero a veces impide la propia realización del trabajo de seguimiento y control de calidad de las obras. El acceso a la información necesaria para realizar la obra sí está ahí, pero si no la tienes concentrada en un sitio organizado, en un momento determinado, con prisas y en medio del fango, pues no la vas a encontrar. Luego, recopilar todo el trabajo que has realizado en la obra es un doble trabajo que probablemente no vas a hacer, ¿vale? Pero eso, la consecuencia es que luego nuestro trabajo, y me incluyo, puede quedar olvidado en el tiempo. Todo el esfuerzo que se ha implicado en la obra. Sí, la obra ha quedado bien, pero hay todo un proceso que luego es difícil darle valor hacia un tercero, hacia la sociedad. Si somos capaces de documentar correctamente, sin un esfuerzo exagerado, todo lo que estamos haciendo, es un valor añadido para la dirección de obra. Y esa es la intención de intentar cubrir estas necesidades y con tres objetivos distintos. O sea, vamos a cubrir lo que es la parte técnico-administrativo, ya sé que es una palabra muy fea, pero es verdad, todo lo que es rellenar papeles es una parte técnica-administrativa que tenemos que hacer. Luego hay una parte técnica que tenemos que ser capaces de controlar, asesorar, mejorar y tener acceso a toda la información para poderlo hacer. No llegamos a todo, hay que ir consultando, por supuesto, el proyecto y otras fuentes. Y, de algún modo, protegernos jurídicamente. Si hacemos bien las cosas, documentarlas, cerrarlas, darlas por realizadas, eso no va a hacer que la obra se ejecute mejor. Pero sí que si el día de mañana hay algún problema, nosotros vamos a disponer de una documentación que es una herramienta esencial para podernos defender. Lo cual, bienvenida sea. Por tanto, estas son las
Decir que para esto hemos tenido la ayuda y de tanto de control y visados como de gabinete técnico y de asesoría. Entonces, con el fin de, primero, la parte administrativa hemos buscado que lo que rellenas cuando haces el visado ya se vuelca y no te piden los mismos datos varias veces, que eso frustra a cualquiera. Y luego, que todas las tripas que hay detrás tienen el soporte de gabinete, de control, de asesoría, que no es dos iluminados que nos hemos puesto a hacer cosas, sino que está todo el colegio detrás. Bien, pues viendo estos objetivos básicos, los beneficios que creemos que puede dar esta herramienta es potenciar la labor del director de obra, el director de ejecución de obra, agilizar los trabajos, sobre todo los trabajos que tienen poco valor añadido, minimizar riesgos de potenciales demandas y, en su caso, pues al tenerlo bien documentado, pues tenemos más herramientas para defendernos. Tener a la vista el estado de todas nuestras obras, de todas. Yo sé cómo están las incidencias, cómo lo tengo, pues lo puedo ver rápido desde el móvil, de la tablet, desde el ordenador, donde me haga falta. Mejorar la documentación de seguimiento, no por nada, sino como teóricamente me lo está facilitando, pues seré capaz de generar unos documentos pues, con menos esfuerzo y preparar y orientar toda la documentación hacia el libro del edificio. ¿Vale? Estos son un poco los beneficios a priori que vemos en la herramienta. ¿Cómo funciona? Básicamente este es el esquema. Desde el colegio, el colegiada accede al avisado y desde ahí, voluntariamente y gratuitamente, solicita un Worklet. Se le activa la herramienta con todos los datos ya divisados, rellenados. Aquí no hay que repetir ni un dato. Se inicia la obra, eso significa que se caracteriza, se dice cómo es tu obra. A partir de ahí cabe la opción de que haga automáticamente la hoja de materiales, me olvido, ya me la hace, hago el seguimiento y cuando termino el seguimiento cierro la obra. Hay un sistema de auditoría que me va a decir lo que me falta, lo que me resta, lo que tengo que... y me cierra la obra y se acaba. Ese es el proceso. Y te fabrica las dos famosas Excel que hay que meter cuando cierras un final de obra, la de control de productos y la de control de ejecución, recogiéndote todas esas cosas que has ido haciendo durante la obra, que muchas veces rellenamos al final con lo que tengamos por ahí en... Venga. Paso rapidísimamente, porque Marc lo va a explicar con más detalle, pero básicamente lo que hacemos es identificar la obra, identificar la agenda de la obra, es decir, la dirección facultativa y todas las empresas y contratas o subcontratas que nos interese colocar en la obra. Y a partir de ahí controlamos lo que es el concepto general de recepción de materiales, control de ejecución y verificación de obra terminada. Tenemos un sistema para realizar actas de forma ágil, sacamos unos informes y cerramos. Muy rápido. Esta es la vista general. Tenemos una entrada de datos que nos va a facilitar, nos ubica la obra, etcétera, etcétera. Los agentes, como he comentado. El tema de la caracterización, bueno, se puede hacer de muchas maneras. Una de ellas es leyendo en BC3, por ejemplo, o leyendo la hoja de materiales si ya está rellenada de forma previa, o con obras tipo que el sistema tiene precargadas. Se hace el seguimiento sin más. Eso sí que nos obliga, evidentemente, a ir a por la obra. Pues sea por la obra, pero básicamente es un redactado y una documentación fotográfica. Y se cierra la obra, de tal modo que se nos genera toda la documentación. Y a partir de aquí le paso la palabra a Marc, que nos dará una visión más detallada de la herramienta. Gracias. Bueno, hola. Hola, hola. Sí. Bueno, muchas gracias. Bien, Enrique ya me ha hecho un spoiler un poco de lo que venía. Vamos a intentar ver un caso de uso, un poco por encima del funcionamiento de la herramienta. A posterior iremos realizando distintos webinars del funcionamiento estricto de cómo detallar, cómo introducir toda la información, ¿no? Como bien ya han comentado, esto es una app web, ¿vale? De manera que yo puedo estar en obra, trabajar con el móvil, con la tablet o desde el despacho con el PC, puedo ir introduciendo toda la información. Como también han dicho, bueno, la mayoría de datos ya vienen dados por visado,
y intentamos automatizar todos los procesos, ¿vale? Es decir, intentamos no tener que repetir toda la información muchas veces. En este momento estamos introduciendo información en visados. Es obligatorio generar la hoja de materiales del Consejo, con lo cual tenemos que volver a introducir la información, rellenar una serie de documentos para final de obra, tener que volver a introducir la información, etc. Eso WorkLT intenta evitarlo. Y nada, comentar que no solo sirve para obras grandes, edificios plurifamiliares, unifamiliares, obra nueva. Tiene que servir también para realizar una rehabilitación de una fachada, de una cubierta, una rehabilitación integral de un piso. ¿Por qué? Porque nos ayuda con todo el papeleo y nos ayuda a registrar nuestra actuación en la obra. Bien, recordatorio de lo que han explicado. Hasta ahora estamos funcionando, realizamos un visado, nos solicitan una información inicial de obra, entre los cuales está la hoja de materiales del Consejo, ¿vale? Entonces, la propuesta es, como hasta ahora entramos en la web, estamos llevando la dirección de obra y luego tenemos que volver a cumplimentar o rellenar toda esa documentación de final de obra. Con Work la idea es, la información la introducimos una vez, como os he comentado, caracterizamos la obra. ¿Por qué? Porque nos va a servir y nos va a dar toda la información necesaria para llevar el proceso de esta obra y nos va a generar automáticamente la hoja de materiales del Consejo, con lo cual la derivamos otra vez hacia el colegio y pues ya se activará todo el sistema. Esto nos permitirá pues, generar toda la documentación necesaria para la recepción de materiales, toda la creación de capítulos para el seguimiento de control de ejecución y todos los ensayos para las verificaciones finales. El sistema también generará automáticamente toda esa documentación final de obra y lo enviaremos otra vez hacia visados para realizar este certificado final de obra. Un caso de uso rápido. En 7 pasos diría que podemos empezar la obra con todas sus dificultades intermedias, pero solo necesitamos, digamos, con el sistema 7 pasos. Visamos, ¿vale? Los datos generales nos vendrán dados ya desde visado, lo hemos introducido una sola vez. Los agentes principales también ya los tendremos en el sistema volcados a través del visado. Compondremos la obra de una manera bastante sencilla, ¿vale? Generaremos capítulos, subcapítulos y las unidades de obra que tenemos. ¿Perdón? Todos los materiales, sí, todos los materiales relacionados de las unidades de obra son del departamento técnico, que tiene una relación de toda la documentación y nosotros hemos ido relacionando. Nosotros hacemos una propuesta inicial, ¿vale? Ahora os explicaré con un poco más de detalle, pero vosotros al final tengo una característica especial en esta obra, pues inserto este otro material que igual no me venía por defecto, ¿no? Pero tenéis una ayuda de un 80% de qué materiales tengo que solicitar en la obra, ¿vale? La documentación de los materiales. Te lo volcará de un presupuesto. Sí, en el caso de que tú importes, ¿vale? Estos serán obras tipo, tú puedes importar un BC3, podrás importar aquellos que ya tengan una hoja del Consejo generada, podrá importar todas las partidas y las unidades de obra. Pues la volcaremos aquí y automáticamente se cumplimenta toda la información. En un visado nuevo la generaremos desde aquí. Si eliges hacerlo con WorkLT, puedes, en vez de rellenar la hoja del consejo, que pensamos que cuando rellenas eso, a veces lo haces sin tener todos los datos y no lo haces con todo el detalle que un poquito más adelante puedes hacerlo. Si lo haces aquí, o sea, aquí tienes 3 maneras de meter los datos que vas a necesitar para que luego te diga qué calidad tienes que controlar. 1, si es una obra que ya está avisada o por lo que sea te hace ilusión hacer la hoja de materiales, pues le metes el código de la hoja y te lo lee. 2, puedes ir a mano, capítulo por capítulo, bajando y diciéndole cómo es tu obra. En cualquier caso, yo creo que es una manera de rellenarlo en la que luego la calidad del dato que se deja es mejor que la de poner una... Y
Otra, subir un BC3, el presupuesto de la obra, y entonces ya te lee las cosas y tú puedes luego ajustar algunas si necesitas. Y 3, tienen unas obras tipo que han cargado de manera que vivienda plurifamiliar, vivienda unifamiliar, rehabilitación de fachada. Luego puedes ajustar cosas entre medias. Pero creemos que gana mucho la caracterización de la obra al hacerlo no en ese estadio tan previo con la hoja de materiales, sino un poquito más adelante cuando te pones a estudiarte proyectos. Entonces, bueno. Y eso es lo que luego te dará lugar a saber qué cosas tienes que hacer. Gracias. Bien, pues componemos la obra de 3 sistemas que, como bien ha explicado Natalia, nos vuelca todas las fases y todos los materiales que vayamos a solicitar, y nosotros luego ya iremos trabajando en función de adjuntando documentos, solicitando, aceptando el documento, etc. Realizamos un breve seguimiento de ejecución, no es más que ir a la obra, escribir lo que vemos y colocar las 4 fotografías, ya es mucho, ya tenemos un registro. Se provocará, como veréis, un historial de todas las veces que hemos visto, que hemos ido comentando. Y finalmente, cuando el proceso de control de ejecución lo tenemos, pues iremos a las verificaciones finales, donde podremos también dejar registro de todo y generar o ir documentando todos los ensayos que se van generando en verificaciones finales. Y finalmente el cierre de la obra. Todos aquellos documentos que volvíamos a tener que cumplimentar los rellenará el programa, los automatizará y los enviará directamente al colegio. Vamos a verlo todo con un poquito más de detalle. Los que ya nos conocéis del libro de incidencias o el libro de órdenes, la vista es muy parecida. Entramos en un menú en el cual tenemos todos nuestros expedientes. Al acceder a un expediente entraremos en sus datos generales, que como comentaba, la mayoría ya vendrán cumplimentados desde el colegio porque son datos necesarios para realizar el visado. En el caso de que obras que ya estén comenzadas, por lo tanto hemos realizado esta hoja de materias del Consejo, ya nos vendrá este campo cumplimentado. Y podremos importar todas las unidades de obra del Consejo, luego modificarlas, pero ya tendremos una base de partida. No hay que volver a introducir todo, ¿vale? Si tenemos referencia cadastral, automáticamente nos geolocalizará, nos ubicará nuestra obra. El tema de agentes también nos vendrán cumplimentados muchos de ellos, si no, pues los acabamos de cumplimentar aquí mismo. Decir que los agentes no se tienen que introducir cada vez, ¿vale? Es decir, yo lo introduzco una vez, lo introduzco en el sistema y lo puedo ir utilizando o vinculando a cada una de las obras, ¿vale? No cada vez tengo que ir seleccionando o introduciendo de nuevo todos los agentes. Hay agentes que ya están en expediente y finalmente, obviamente, podremos crear nuevos agentes. En el tema de empresas, no es obligatorio nada de esto, obviamente, pero el sistema nos puede ayudar a realizar un árbol de subcontratación para tener registrado desde el promotor, ¿vale? Tener el árbol de subcontratación, ¿vale? Tener un registro, así como todas las empresas contratistas, subcontratistas, hasta el nivel que marca la normativa, hasta el último autónomo. Dejar registro de en qué unidades de obra o fases está actuando, de manera que después podemos sacar el registro, o también es información válida para realizar el libro del edificio existente o de obra nueva. Edición de datos, documentos que nos solicite o que queramos solicitar a la constructora, y enlazarle todas las personas que queramos. Esta empresa contratista el PRL, jefe de obra, ir definiendo todos los agentes vinculados a las distintas empresas. Empezamos el proceso de inicio de obra. Hay una serie de documentación, me repito cada vez, pero que ya hemos introducido en visados, por lo tanto, la podremos recuperar también desde el sistema, siempre la tendremos aquí presente, y luego caracterizamos la obra. Como bien ha adelantado Natalia, nosotros hemos compuesto en una primera fase, que son los capítulos. Estos capítulos, luego hay unos subcapítulos, en este caso, cimentación, y luego las unidades de obra. Lo podemos chequear manualmente, podemos llegar al nivel, que no es obligatorio, de las características. En función de estas características, el sistema nos va a promocionar unos materiales distintos a otros. Es decir, no es lo mismo que yo tenga un forjado reticular con forjado unidireccional, porque me pondrá
pues unas características, unos materiales distintos, ¿no? Pues esto el sistema lo conoce y luego nosotros podemos profundizar mucho más. Todos los materiales relacionados, que por defecto serían estos aquí, pero siempre podemos ir a buscar del listado que proporcionan desde aquí, desde el colegio, ya está incorporado en el sistema, cualquier otro material que precisemos para incorporarlo en la obra. Vamos a, en vez de hacerlo manualmente, vamos a importar una obra tipo. El sistema nos facilita la información de importar desde BC3. Esto poco a poco lo estamos trabajando, estamos implementando. Un BC3 no se puede leer por su código porque manualmente lo podemos cambiar. Entonces, estamos trabajando en mejorar e implementar cada vez mejor los BC3. Si importamos desde el consejo, desde la hoja de materiales, sí, obviamente ya es porque ya tenemos una hoja previa. Colocaríamos aquí el número de referencia, aquí tendríamos la ayuda de cómo buscar este número de referencia de la hoja de materiales del consejo y automáticamente nos complementaría todo el estadio de composición o caracterización. Es, sí, Todas las para luego hacer por lo menos te ayuda en muchas. Igual Sí, que estamos leyendo el BC3 con un algoritmo de inteligencia artificial, ¿vale? De hacer un reconocimiento de texto. Entonces, es un tema que vamos evolucionando y ya está. Si hizo un intento con la codificación, pues evidentemente no se puede porque se puede modificar. Entonces, es un tema que se irá enriqueciendo. Lo hemos probado y te lo lees sensiblemente bien. Habrá unos presupuestos que te reconozca mejor que otros, siempre hay que revisarlo, pero la idea es que con un poco de rodaje funcione mejor, o sea, y funciona. sí, contra más rodaje le demos a la herramienta, mejor irá leyendo. Esto no es una herramienta cerrada, está abierta, iremos mejorando esta herramienta a medida que se vaya utilizando y que vayamos recibiendo vuestros inputs en este caso. Bien, si importamos una obra tipo, nosotros de momento hemos caracterizado 4, luego cada uno de vosotros se podrá caracterizar las que quieran, pero bueno, desde una rehabilitación de una fachada, una cubierta, un edificio plurifamiliar, un unifamiliar. Bien. Si selecciono, veis aquí que solo tenía seleccionado actuaciones, cimentación y zapatas. Automáticamente el sistema me va a cumplimentar, me va a decir que ya tengo actuaciones a nivel de estructura, que en este caso es estructura hormigón y acero, instalaciones, aislamiento, acabados, cierres, bueno, todo aquello que le haya dicho a través de BC3, hoja de materiales o obra tipo. Aquí es un proceso que estamos acabando de definir, pero si no venimos previamente de una hoja de materiales del consejo, al finalizar la caracterización nos va a decir que es necesaria cumplimentar esta hoja y le vamos a decir que generar hoja, ¿vale? Y automáticamente nos vamos a olvidar. La aplicación va a cumplimentar todos los checks en función de todo lo que hemos seleccionado aquí de la hoja de materiales del consejo, ¿vale? Exacto. Y el número de referencia vuelve a visados, ¿vale? Porque es algo que visados después pues, le envía directamente al consejo. Bien, pues en el momento de finalizar la sí, pero esto es lo que Claro, si tú marcas que quieres usar WorkLT, el momento de tener la hoja se dilata. Lo que pasa es que estamos viendo cómo hacer para que al final hay que rellenarla sí o sí. Entonces, ese es el flego que nos queda, pero vamos, si tú no usas WorkLT, tienes que rellenar como siempre la hoja de materiales y si lo usas, lo vas a generar por aquí y se va a retroalimentar por detrás. queremos que la cumplimentación de esta hoja o la caracterización del expediente sea algo que os sirva a vosotros. Es decir, contra mejor la cumplimentemos, más información tendremos para nosotros mismos para poder llevar el correcto seguimiento de la ejecución de la obra, ¿vale? Entonces, bien. Entramos en el apartado de seguimiento de ejecución. Nos vuelca automáticamente todas las partidas o capítulos de instalaciones. Entramos en una de ellas, tenemos todos los materiales que hay que solicitar, trabajamos indicándole en qué estado se encuentran, la fecha, adjuntando los documentos. Esto podemos trabajar siempre el sistema a 2 niveles, un nivel general, de manera que trabajo por encima, y si lo preciso,
puedo bajarle el detalle. No es obligatorio. Puedo bajar el detalle para definir mejor las cosas. Esto también lo veremos en control de ejecución. Podemos trabajar a nivel de la fase o podemos trabajar a nivel de la unidad de obra. Bien, si ahora entramos en el material en cuestión, antes estábamos en la carpeta, en el material, pues nos encontramos distintos ámbitos para ir cumplimentando. En primer lugar, los datos, no tiene más importancia. Todo el sistema de documentación, el WorkLT, ya nos dice qué materiales son obligatorios de solicitar. En este caso, pues hay que solicitar la declaración de prestaciones y el marcado C. Placas de yeso laminado, cartón yeso para techos. Esto es el Excel del colegio. Digamos que está, el mismo Excel está cumplimentado aquí. Es editable ese texto, ¿eh? O sea, una vez tienes el genérico, tú puedes poner. Digo que normalmente cuando rellenas una columna que es lo que estaba previsto en proyecto y otra lo que realmente has colocado y tienes el cambio, ¿no? Yo, de hecho, esa hoja con los dos se la hago firmar al promotor al final porque es una validación de que si he cambiado una marca de lámina asfáltica, pues me la ha validado. Entonces, para avisar al final, pues digo, mira, mientras que no firme no dice feo. O sea, tengo un material que he prescrito en proyecto y uno, ya sea fruto de orden de cambio o directamente porque se ha aprobado un material diferente, una luminaria, hay un material que es diferente. O sea, aquí solamente meteríamos el final o habría posibilidad de crear las dos partes. Si ha cambiado, lo puedes cambiar en la fase de caracterización. Pero solamente aparecería una hoja como el definitivo, no como la transición. En cuanto al material específico, sí. Pero aparecería la origen y la zonal. Sí, no habla del material en Detalle. concreto. Exacto. Sí. Sea NAUF o sea, el CE es genérico lo que te pide. O sea, el tipo de documento de calidad, da igual cuál sea el material. Pues esto tomamos nota y miramos a ver cómo se podría implementar. ¿No? En la parte. Sí, déjale. Vale, llego ahí porque lo podemos hacer a través del sistema. Claro. Entonces, yo lo que les exijo a la constructora es, yo he hecho mi tabla entera con todos los materiales de obra, nosotros somos súper exhaustivos, y yo le creo un código a cada material. Y luego creo una carpeta donde la constructora me sube. Una carpeta, de hecho, ellos entran en mi tabla y tengo una columna en la que me pone subido. Y yo cuando lo valido le cambio el color, válido. Y yo ya lo paso de materiales propuesta a materiales aprobados. Y luego el final, pues es que esa evolución de la obra con los materiales previamente utilizados, el promotor lo firma. Y si no lo firma, no dice feo. ¿Sabes? Es el único momento que tenemos algo de presión para obligar a que nos hagan algo. Aquí estamos realizando dos opciones distintas porque nos hemos encontrado constructoras o clientes, las tecnologías no son su fuerte, de manera que, oye, déjame imprimir qué le tengo que solicitar yo a esta persona, a esta empresa, y se lo doy en papel, o se lo puedo solicitar vía la aplicación, de manera que queda registro, ¿vale?, de todo lo que se ha solicitado, cuando te lo has recibido, qué documento, lo rechazo, lo vuelvo a aceptar. Queda un registro de todo el proceso dentro de la aplicación, ¿vale? Pero damos las dos posibilidades, imprimir un listado y entregarlo o solicitarlo a través del sistema. Si me lo envía por otros medios, adjuntamos el documento, podemos adjuntar documentos, marcamos que está validado este documento, pero no el material en sí, porque aún nos faltaría, en este caso, la declaración de prestaciones. Cuando nos llega el producto a obra, dejamos registro de cómo ha llegado el producto. Puede ser que el palet venga con las placas de yeso rotas. Pues bueno, en ese caso, como ahora veremos a continuación,
dejaríamos o abriríamos una acción correctora barra incidencia, donde podríamos dejar registro de distintas cosas, ¿vale? Y luego llevarlo un poco más exhaustivo. Como os decía al principio, la herramienta no obliga a nada, ¿vale? Y bajamos al nivel de detalle. Una tabla de gestión paralela de control. Exacto, no está ligada. Lo que sí que, como veremos al final de todo, el libro de órdenes o el libro de incidencias lo podemos vincular aquí, lo podemos vincular en un único sistema, pero simplemente por tenerlo todo en un único sitio, ¿vale? Los datos generales al final son únicos, los agentes son únicos, de manera que no hace falta duplicidad de estos datos. Los diferentes estados que tenemos y, como anticipábamos, solicitamos esta documentación. Buscamos el agente correspondiente a quien le vamos a solicitar la documentación. En este caso yo estoy en un material, pero le puedo solicitar una carpeta completa o la selección de lo que yo precise. Si le queremos redactar un texto de ayuda, él recibirá un correo electrónico, accederá a la plataforma sin ningún tipo de registro, es importante, no le ponemos barreras al constructor para que entre, ¿vale? Y visualizaríamos una pantalla donde, pues en este caso, se han realizado tres solicitudes, tres comunicaciones. La podemos filtrar por fechas, por estados, por nombres, por cliente, por lo que queramos. Él accedería al sistema, nos volcaría la información y nos iría indicando cada documento que sube de qué tipo es ese documento, si es un marcado, si es una declaración de prestaciones, etcétera, etcétera. Él finalmente nos lo devolvería, nosotros lo validamos y automáticamente cuando lo validemos se acepta y se adjunta con la fecha de aceptación. Perdona, estás diciendo que el jefe de obra, en este caso, le recibe el correo y él sube no nos manda un correo de vuelta diciendo aquí te mando los datos, sino que lo sube directamente a Sí, la nube. Lo sube la aplicación, sí. Él accede a través de un mail, porque solo puede acceder él, lo sube y tú eres el último que dices, vale, valido los documentos, los acepto y automáticamente se Vale. adjuntan. O sea, imagino que tendremos suficiente espacio como para... Hay obras que son muy sencillas y obras que No te hay llenan de... problema de capacidad. Vale. En cualquier momento, todos estos documentos adjuntos se pueden imprimir. Sí, no solo se pueden imprimir en formato papel, sino que también los podemos descargar en formato zip y hacer una estructuración de carpetas, materiales y documentos de cada uno de los materiales, que los tenemos todos organizados en un zip. Materiales que, bueno, es un material que es el que estaba prescrito en proyecto, yo lo compruebo, lo valido, tiene su marco ACE, su declaración de prestaciones, ok. Llega un material que es una variante de proyecto, no solo valido yo, valida el arquitecto. ¿Cómo interviene ahí? En esta aplicación, como propietarios, en este caso como arquitectos técnicos, podemos habilitar los permisos a un tercero. Le podemos dar unos permisos para que accedan a, pues en este caso, pues solo quiero que el director de obra o quien sea acceda solo a recepción de materiales y tenga acceso a todos los materiales, por ejemplo. O en esa comunicación yo también incorporo al director de obra, de manera que él ya está dentro y él también tiene que validarme todo esto, ¿vale? Lo incorporamos, digamos, en este trámite. Como os anticipaba antes, registro de acciones correctoras, en este caso, recepción de materiales, pues el tipo de incidencia podría ser o documental o material, ¿vale? Pues hay un error en el documento porque está caducado, o el palé, como os decía antes, de yeso laminado, pues han venido 8 placas rotas, ¿no? Pues dejamos la foto, es una incidencia material, describiríamos resumen de la conformidad, acciones correctoras propuestas, la generamos y esto va almacenando un historial, de manera que yo sé en qué fecha se creó, ahora la puedo volver a rechazar, la subsano, vuelvo a dejar registro de todo este proceso hasta que finalmente subsano esta acción correctora o incidencia. No hay más, simplemente que la incidencia nosotros las codificamos, pero se pueden editar, podemos modificar fechas, es todo editable, no hay problema. Y por último veremos, bueno, tenemos todas las unidades de obra relacionadas con cada uno de los distintos materiales, ¿vale? Entonces, puedo duplicar el material y puedo vincular distintas unidades de obra al mismo material, pero porque me varían 2 momentos distintos a la obra, lo que consideréis oportuno, el sistema lo permite. Control de ejecución. El sistema también nos monta una estructura de todos los subcapítulos y de todas las unidades de obra. Bien, como os decía antes, yo voy a la visita de obra y
voy a redactar solo a nivel de cimentación, no quiero bajar al nivel de detalle. Por lo tanto, tenemos los datos, entramos en este caso en las anotaciones y comentarios y redactamos un comentario, unas anotaciones, volcamos unas fotografías y por defecto nos aparece la fecha de hoy. Pero es que la visita la realicé ayer y estoy buscando la documentación. O me estoy preparando la visita para mañana, por lo tanto le coloco la fecha de mañana. Esto tiene también unos comentarios anteriores que si los vemos, pues iremos viendo el historial de todas las visitas y el registro de todo lo que hemos ido incorporando. Y finalmente también volvemos a ver qué unidades de obra están relacionadas o contiene esta carpeta. Si bajamos un nivel de detalle, vamos a la unidad de obra, exactamente funciona igual. Tendríamos los comentarios, todos los comentarios anteriores, con una discrepancia. Aquí estamos incorporando una ayuda, ¿vale? Esta ayuda poco a poco la iremos ampliando, pero inicialmente, pues, en Zapatas, si yo le doy la ayuda, me dice, oye, pues de replanteo deberías comprobar la excavación, la geometría. Y si le diera más información, tendría mucho más información, ¿vale? Que está, ya nos vendrá a posterior. Ahora simplemente, pues, selecciono aquello que yo he visto en la obra, le doy a continuar y me lo traslada automáticamente. Luego lo redacto yo como precise, pero ya tengo una ayuda, una manera de introducir o de dejar registro de aquello que he visto. Las acciones correctoras, el mismo funcionamiento, lo único que el tipo de incidencia en control de ejecución pues varía. Aquí la incidencia puede ser de replanteo, materiales, colocación, ejecución o verificaciones finales. Y lo mismo. El ejemplo que has puesto en la cimentación, lo que sería el capítulo de cimentación, entonces has puesto una serie de notas y has dicho se comprueba replanteo, bla, 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 y eso es como generalista. Entonces puedes hacer las dos cosas, puedes tener una anotación a nivel de capítulo general y luego ya meterte además, o sea, no es Sí. uno u el otro, puedes tener las dos cosas. Exacto, el sistema te lo permite. Te permite ir a nivel general, te permite bajar a nivel detalle. Yo voy siempre a nivel general porque la obra sí lo lleva, pero he visto un error en la zapata, pues igual no lo pongo en cimentación. Bajo la zapata a nivel de detalle y le digo que el armado de colocación de no sé qué estaba incorrecto en esta zapata. Vale, y como siempre nos han dicho que cuando hacemos fotografías de las cosas que están mal, luego hay que buscar una fotografía de la cosa que está bien, o sea, que la han... Pues en la siguiente jefe de visita. obra, ¿tiene que ser la siguiente visita? O sea, ¿lo tienes que subir tú? No, O, no, por no. ejemplo, el jefe de obra podría mandarte esa foto de, oye, mándame esta foto de esto reparado y te la puede mandar y la puede meter aquí, o aquí ya no tocaría. Ahora mismo no, pero sí que es verdad que eso lo tenemos en el libro de incidencias, ¿vale? En el libro de incidencias, cuando el usuario puede comentar, te puede reenviar las fotos. Esto yo creo que sería fácilmente introducible en el sistema, ¿vale? Hacer partícipes a terceras personas Claro, en el mismo. Y luego algunas interesará llevarlas al libro de órdenes y otras no interesará dar pistas. Así Entonces es. habrá alguna que podamos clicar y decir, oye, esta va al libro de órdenes y la que no, no. Es exactamente como estás comentando. Es literalmente así. Y ya que sacamos el libro de órdenes, esto nosotros sacamos el documento y lo metemos o sea, lo juntamos al libro de órdenes del arquitecto y lo metemos con nosotros, simplemente nosotros, y podemos juntar los dos. Claro, tienes que juntarlo Al del arquitecto, pero no es el. el libro del arquitecto digital. Sí. Sí. Bien, vuelvo donde estaba. Avanzamos. Por ir visualizando, aquí estamos viendo todas, pero yo estoy en cubiertas, pues ya no me interesa ver cimentación, ¿no? Pues entonces, simplemente aquí en vez de verlas todas, estamos viendo aquellas en las que estamos en ejecución, por lo tanto, nos puede ir interesando cerrar tanto a nivel de unidad de obra como a nivel de fase, ir cerrando las distintas fases o unidades de obra, ¿eh? Aquí estaremos viendo en verde aquellas que ya están finalizadas, aquellas que tienen incidencias abiertas. Bueno, el sistema nos lo va reportando absolutamente todo. Pasamos ya a verificaciones finales. Funciona exactamente igual, a diferencia de que aquí, pues un ejemplo, no hagáis caso a los textos, simplemente cogemos el concepto, nos vuelca todos los ensayos, todas las pruebas de servicio que se tienen que realizar, ¿vale? Que no estamos de acuerdo, volcamos una nueva, ¿vale? Esto lo podemos editar, modificar, etc. Momento, no deja de ser el plan de control de calidad que podríamos redactar al principio de obra o incluso para un proyecto. Eso podría tener formato de documento para incorporar al contrato, al propio. Sí, en el sistema todo es reportable, ¿vale? Todo se puede reportar y todo se imprime.
¿vale? Bien, estamos viendo una pantalla de resumen de todas las incidencias o acciones correctoras generadas en el mismo, también pues, por fecha, por fases, por tipo, por lo que sea. Hemos incorporado una pequeña herramienta que también existe en los libros digitales de actas de reunión, ¿vale? Pues para ir dejando constancia de las distintas actas que vamos realizando durante la obra. Los que conozcáis, hago un breve resumen, incorporo una acta nueva, esta acta puede ser en blanco y me la redacto yo a mi gusto, o también hemos incorporado unas actas tipo, ¿vale? Para que tengáis ya una ayuda a la hora de volcar esta información. Volcaríamos los agentes, enviamos a firmar, la trazabilidad, queda todo registrado, ¿vale? Los informes. En cada momento de obra, si yo estoy en cimentación, en zapatas, puedo imprimir un informe de eso en concreto. O me puedo ir al apartado de informes y generar informes tipo. El sistema, en primer lugar, tiene un espacio de personalización en el cual yo definiré qué quiero imprimir y cómo, y luego simplemente por fechas, pues vamos a sacar informes periódicos mensuales. Y el sistema ya guardará todos los datos o cómo lo quiero imprimir y me lo irá generando. Yo simplemente cambiaré de mes y me lo irá autogenerando. O nos vamos a un determinado apartado, imprimimos pues estas 4 unidades de obra por el motivo que sea, porque me interesa, por lo que sea. ¿Vale? Y así tenemos pues la resolución de todos los informes. Llegamos a fin de obra, el sistema, y para realizar el certificado final de obra nos solicita una serie de documentación y, como ya han anticipado, la redacción de controles del CTE de productos la autogenera el sistema, la redacción de controles CTE según unidades de obra la autogenera el sistema, la estadística en materias de consejo en fase de ejecución, ¿vale? Recordar la segunda casilla, la autogenera el sistema, y el libro de órdenes, en el caso de que esté incorporado y sea nuestro, pues también lo generaremos nosotros. Bien, aquí no hay una pantalla, pero sí que me gustaría comentaros que hemos incorporado una auditoría de manera que sepamos que tenemos fases abiertas o documentos por colgar. Bueno, todo esto, si entráramos en el espacio de auditoría, visualizaríamos que nos falta por acabar de incorporar en el proyecto. Y ya por acabar, pues si desde visados se ha solicitado también, porque ejercemos la doble función de director de ejecución de obra y de coordinador de seguridad y salud, pues el libro podría estar incorporado aquí dentro. Con lo cual, datos administrativos, datos generales, agentes, y tendríamos incorporados tanto el libro de órdenes como el libro de incidencias. ¿Vale? Todo en un mismo espacio para poder redactarlo y generarlo. Pues claro, eso viene del colegio. Si aquí estamos haciendo dirección de ejecución, no tendríamos o ninguno de los libros o solo el de... Yo ahora voy... Y yo voy a clarificar 4 cosas que han salido por aquí. Primero, es un programa que nos ha de ayudar a la gestión. No es un programa de control de calidad, pero ya le habéis visto la potencia y la patita que tiene. Lo sabemos, somos conscientes, pero vamos a empezar por el principio, que es este. Luego, el libro de órdenes lo hemos dejado como una cosa anexa, porque tiene su propia vida, su propia literatura y sus propias cosas que conviene poner en un sitio y en otro. Por lo tanto, lo que es el WorkLT es nuestra herramienta, digamos así, privada, de gestión de obra. Y el libro de órdenes es una comunicación con terceros y ahí van otras cosas. ¿Que podemos trasladar la información de un lado al otro y hacerlas de forma más automatizada? Sin duda. Es un tema que tenemos que estudiar. Pero la idea es que son 2 sistemas que conviven, pero son independientes. Esta es la visión. En cuanto a la profundidad, evidentemente, tal como lo tenemos, a la que pongamos 4 datos, tenemos el plan, el programa, el presupuesto, el seguimiento de control de calidad. Sí, lo sabemos, pero empezamos por el principio, que es este. En cuanto al tema de todo esto, genera una información que se está guardando en una nube. ¿Quién tiene acceso a esa nube? Me A eso. refiero,
Por ejemplo, el colegio. Esto genera cosas que van directamente al colegio de cara al visado final, por ejemplo. Ujú. Genera la segunda parte de la hoja del consejo y genera las 2 hojas de control de materiales y controles de ejecución. Eso, vale. Me imagino que eso estará aceptado y aceptamos que va al colegio. Pero el resto de documentación que hasta ahora el colegio no la quiere, por ejemplo, ¿eso ahora lo va a tener el colegio o no? No, la documentación es del técnico. Por eso lo digo, que quiero saber, no, al eso colegio. está controlado, eso Sí, está... el colegio recibe Claro. la documentación oficial, Vale. nada más. Lo Ujú. demás es vuestro. Sí, no. Y la del consejo. Sí, la del consejo y Y vamos a hacer el final de obra también, ¿no? Bueno. El impreso. Sí. Pero Y hay un ese sistema. luego, cuando la dirección es con arquitecto, al final hay que... Todo el mundo tiene que escribir. O te tienen que dar datos para incluirlos o los tienen que incluir ellos, porque normalmente las modificaciones hay que... ¿Eh? Pero en el impreso tiene que venir la modificación. De modificaciones nosotros tenemos que separar, porque no nos lo coge control. Como que no, ¿cómo que no los cogen? A mí me los cogen todos. Qué suerte. A mí no me los devuelven. Yo los meto, nunca tiene una incidencia por eso. dices, le paso el micro. Aconsejamos que no lo hagáis, que metáis solo lo que es la primera hoja, que es el propio certificado, y los anexos, que vaya solo arquitectos y el ve aquí. Salen los 3, sí, sí. Sí. Sí, pero no es una incidencia, no es un problema. Es casi los que están online, así. Y si hay alguna pregunta online, si nos la quieres pasar. No, decía que cuando termina final de obra y tal, toda esa documentación que queda ahí, ¿cuánto tiempo se nos queda? O ya para siempre tengo yo esa aplicación y, o sea, que está en una nube, dentro de 10 años puedo volver a cogerlo. Si seguimos todos aquí, sí. No, pero el tema es que te la puedes bajar, ¿eh? Sí. Te puedes bajar toda la documentación con un archivo comprimido y organizado. Y te la eso te la guardas en local. importar para mandarle al arquitecto para que incorpore todos los materiales al libro del edificio. Exacto. O sea, Estamos preparando esa documentación para poder descargarla y enviarla, y el arquitecto ya será el responsable de realizar el libro. Ahí tenéis mucho trabajo porque la mitad de las veces en las exportaciones se pierde la mitad por la longitud de los textos y los nombres de los materiales, que tenemos que estar renombrando los archivos constantemente. Bueno, ahí nosotros imprimimos la información, se la mandamos y ya, como eso sí que lo controlamos nosotros, en principio no deberíamos tener ningún tipo de problema. ¿Más preguntas o preguntas online? No sé si hay alguna. No sé si... Pueda bucear. Hola, buenas tardes. Si tenéis algún modelo donde se pueda ir viendo el proceso que ya habéis hecho con el programa para verlo ya terminado. Entiendo que me hablas de alguna obra tipo. Sí. No la tenemos generada, pero yo creo que la semana que viene podríamos empezar a hacer pues una primera sesión ya Da un poco de vértigo. más didáctica, pero sí que es verdad que da vértigo, pero yo insisto en, bajo nuestro punto de vista, la facilidad de la herramienta, ¿no? No hemos ido a generar unos documentos imposibles. Al final, como arquitecto técnico, si estamos generando documentación, no estamos en la obra. Esto es lo que hablamos este mediodía, ¿no? Entonces, Marc, las preguntas. Sí. Si es gratuita, sí. La subvenciona el colegio. Exacto. Y dispone de una aplicación móvil para usar con tablet o obra. Esto
Es lo que comentaba al principio, Es es una online, app web. es decir, tienes acceso siempre que tengas Es acceso a una, Internet. es una aplicación responsive y con conexión a Internet puedo acceder vía móvil, tablet o PC. Está. ¿Puedes Sí. subir un poquito, por favor? Se puede usar el WorkLT con una obra ya avisada, en marcha, y para cargar la obra simplemente cogemos la hoja del consejo sí, a la y la hora de- y ya estamos A dentro. la hora de importar obra tipo, cogéis el número de referencia de la hoja de materiales, lo colocamos y nos lo absorbe. Sí, sí, sí. Esto, Tienes poca cobertura. Cuando no tienes internet o no tienes cobertura en una obra, tienes un buffer, puedes trabajar en la aplicación y luego automáticamente se engancha. No tienes que tener Wi-Fi o 3G o De tus momento, fotos y luego las puedes importar las fotos como Sí, con sí, el sí, eso de sí, hecho, cuando sí, trabajamos con la aplicación, si vamos a hacer una foto, el mismo móvil nos dice, ¿quieres hacerla ahora o quieres buscarla en la biblioteca? Pues hacemos las 4 fotos y cuando salimos al Y bar de puedes al lado, trabajar en la obra y puedes trabajarlo en casa Sí, claro, para claro. meter alguna cosa más en. como os decía antes, pues a gente que se quiera preparar las obras para mañana, pues hago mis comentarios, digo que la visita la voy a realizar mañana y mañana cuando llego ya acabo de tomar las 4 onzas que necesito. Sí, no, de momento hemos puesto la función de tarea, que es comunicarse con un tercero, una petición con documentación adjunta, si quieres, y que te devuelva otra documentación o un texto. Este proceso lo hemos dejado para recepción de materiales, pero lo podemos incorporar también para el tema de ejecución o obra terminada. Vale. Esto en los Son las mismas comunicaciones que en los libros digitales, en el libro de incidencias. Cuando hacemos una anotación, comunicamos, informamos a un tercero o le habilitamos acceso para que nos firme si se lo estamos solicitando. El proceso sería el mismo. ¿Puede haber más de un administrador que gestione la aplicación? Sí, tanto. Sí, sí. Oye, una pregunta. Cuando generas una incidencia en una revisión que has hecho, ¿cómo se la envías, por ejemplo, al jefe de obra para que lo Esto es lo que rectifique? comentábamos. Sí, lo incorporaremos en breve de manera que tú puedas dejar esa trazabilidad de contacto con los terceros agentes. Recepción de materiales. Sí, exacto. Exacto. Ese botoncito que habíamos visto de solicitud de documentación envía una. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Hay La una. parte que preguntáis del ID de BRIAM, en principio no la tenemos implementada, pero tú manualmente puedes añadir requisitos o requerimientos de que tiene que tener el certificado de los BOC o tiene que tener un certificado de un contenido de reciclado. De momento hay que hacerlo a mano, pero bueno, si vemos que hay demanda, se puede considerar meter. ¿Vale? O sea, ahora mismo habría que meterlo manual. Ahí lo digo porque hay muchos modelos de crear software y demás. El modelo que estamos trabajando con el colegio es un modelo absolutamente abierto. O sea, la herramienta es un papel en blanco. O sea, es lo que hay hoy, no es lo que habrá de aquí 3 meses, seguro. Es decir, entonces, con vuestras inquietudes, necesidades y lo que vayamos viendo, iremos modelando la herramienta hasta que funcione, digamos, cubra todas las necesidades. Esa es la voluntad. Lo mismo otra vez. Bueno, ahora tienes una opción, digamos, trivial, que es copiar y pegar. Eso es feo. Puedes autogenerarte el informe del seguimiento y adjuntarlo al libro de órdenes. Es otra opción. Y la tercera es hacer un puente directo de pasar comunicación de la ejecución al libro de órdenes, pero tendríamos que ver cómo lo hacemos. Sí, 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 exacto. Bueno, sí, pero no es problema eso.
Sí, sí. Sí. Que si no es volver a duplicar todo lo mismo. O sea, Oído. Bueno, el problema de los libros de órdenes es que se han quedado en el siglo XX. Entonces, hay una concepción de gestión pensada en papel. En el mundo digital todo esto se ha desvirtuado y estamos intentando cabalgar, solapar unas cosas con otras que son prácticamente incompatibles. El libro Sí, de lo que órdenes pasa es que el libro ha de perdido el órdenes, sentido en ya. la parte digital del libro de orden está creando una perversión hacia nosotros. Sí, por eso. Y es que normalmente damos una fecha de solución y tenemos que hacer un clic de solución. Entonces, antes tú describías, hágase de esta forma. El constructor tiene la obligación de hacerla. Desde el momento en el que yo ponga abre una incidencia que tiene que cerrar alguien, se supone que yo he comprobado que está bien. En una obra que yo, oye, pues los collarines tendrán que ponerse en tal y tal caso. Si yo soy el que cierro la corrección, es que he tenido que comprobar el 100%, es una perversión. Yo en la libro de órdenes, cuando la hacemos en acta, no se abre y se cierra. Es una orden y punto. Hágase. Correcto. Esa es la idea. Y ese es el problema, que al final estas actas de pendiente, al final estás dejando. Correcto, sí, pero. Pedirle al constructor una notificación de que lo ha hecho. Claro. Una herramienta tuya para saber que ahí tenías un pendiente, pero nadie va a saber que tú tienes un pendiente que tiene que cerrarlo. Sí, no, pero que ahora mismo la mayoría de las actas de constructoras grandes que intervienen las promotoras, las projects, tropecientos mil, y son parte del libro de órdenes, al final se acaba cayendo en la trampa de poner pendiente y responsable. Pero sí, en definitiva, creo que todos estos inputs y todo lo que nos estáis comentando y lo que nos hagáis llegar en los próximos días, semanas, será de mucha utilidad para acabar de encajar que la herramienta os sea funcional. Si es que principalmente deseamos que os sea funcional y que os sirva, ¿vale? Entonces, por eso que... Lo importante es que os sea de utilidad, que la uséis, y a partir de ahí seguro que os surgirán necesidades, mejoras, dudas, y iremos avanzando en esa línea. O sea, esta es la idea. Se las comunicáis al colegio, tenéis nuestro contacto directamente en la plataforma, nos enviáis propuestas, que cada uno se sienta libre, digamos, de hacer propuestas y todas serán valoradas. Esto lo vais a tener disponible a partir del lunes, porque no nos han dejado sacarlo en viernes, que han dicho que en viernes no se puede. sí. Van a subir unas píldoras, unos mini vídeos para explicar cosas, para que no te tengas que tragar un rollo de 10 minutos para una única duda. Entonces eso poco a poco vamos a habilitar, poco a poco rápido vamos a habilitar Sí, eso. me gustaría saber cuál es el coste de la herramienta, si es fijo y luego lleva un mantenimiento anual como en otros programas o... El coste lo asume el colegio. Nosotros hemos desarrollado conjuntamente la herramienta y está incluido en el visado. Entonces, el coste si no visas no tengo ni idea, porque como no es lo que queremos promocionar. Digo para el colegiado. Para el colegiado, mientras tú vises la obra, no tienes coste adicional. Está incluido porque pensamos que nos va a ayudar a elevar el nivel de trazabilidad de nuestro trabajo y que al final beneficia al colectivo. Entonces, por eso apostamos por ello. O sea, coste cero. ¿Cómo se implementan las obras en curso? En las obras en curso mandaremos una comunicación para que, como si tú ya la tienes visada, en teoría has generado una hoja de materiales. Entonces, con ese código de la hoja de materiales os tendremos que dar un link para que metiéndolo ya os dé paso al sistema. Otra pregunta. Esto va a funcionar con inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué inteligencia artificial lleva detrás? Pues no sé, Marc, ¿tú sabes? Bueno, vamos a la pregunta más fácil. Entiendo que toda la información, porque al fin y al cabo el know-how que vamos a acabar. No, pero la inteligencia metiendo artificial la estamos usando para leer los BC3, ¿eh? No, para
para sacar la información de los Yo la BC3. semana pasada tuve una conferencia con la catedrática. Pero no lo tenemos Inteligencia abierto artificial. todavía, ¿eh? Comentaba una cosa y es la inteligencia artificial abierta. No, es un ladrón. Es un ladrón enorme. por No, es para, una para nada, para privada nada. del colegio. Sí, Y sí, al sí, final, sí, como para mucho nada. será que el know-how que podamos aportar los colegiados Sí, se sí. quede en el colegio para compañeros, No, ni siquiera. pero no. O sea, ellos usan la inteligencia artificial para ser capaces de leer ese BC3, porque el código, muchas constructoras tienen sus propios códigos, entonces no puede ser por código, por la base de datos de no sé dónde. Entonces, la inteligencia artificial es para traducir un BC3 a una caracterización de materiales, pero es siempre nosotros bebemos de ella, no ella de nosotros. No está bidireccional. La estamos entrenando semánticamente para que intente valorar y traducirlo a lo que es la aplicación. No está Eso conectado. es una lectura semántica, lo que estamos ahora incorporando. No. Sí, hay a veces que sí y otras. Bueno, sí, al final ahora, por ejemplo, mucha gente. Un hormigón en masa, a lo mejor no te va a pedir que es un H25 de árido no sé cuántos, pero al final los controles, me da igual que sea 25 30, lo que me pide es lo mismo. Ten en cuenta que lo está chupando de BC3 y la mayoría de la gente últimamente está trabajando con Presto, creando una columna que se llama Resumen 2 y metiendo los materiales concretos en esa columna para tener en un mismo documento uno que pueda avisar sin complicarte y a su vez tenga los materiales metidos. Si chupas de BC3, eso no lo has perdido. Evidentemente te va a tocar picarlo. Eso no lo va a poder chupar. Como decía al principio, seguimos entrenando este BC3. O sea, ahora estamos leyendo unas ciertas cosas que seguro que de aquí a un mes se amplía mucho el campo de lectura de lo que podamos tener hasta el momento. De todos modos, el programa lo que propone es toda una base de datos de materiales donde tú acabas caracterizando en correspondencia a tu obra. Ya está. El sistema automatizado lo que hacen es ahorrarte el trabajo, no nada más. Sí. A ver si es un poco el alcance que quieras hacer. Y si quieres irte solamente a lo que te plantearía o si quieres ir al 95 o 98% que nosotros hacemos. Es un tema de forma de trabajar. Sí. Al igual que hace el listado de materiales, también haría el listado de ensayos propuesto para cada material, para los lotes de hormigón. De momento, en los ensayos. contenidos que disponemos del colegio a día de hoy, tenemos los ensayos de verificación de obra terminada. No tenemos, ¿no? Estamos preparando, y esto se tiene que acabar de concretar, toda la información o todos los controles de ejecución. Vale, pues todo se esto incorporarán. se incorporará en breve. Los clientes a leer el plan de control de calidad aprobado. No, Bueno, pero eso cada una fase B que Lo seguimos haciendo, sí, lo seguimos haciendo. Muy bien. Venga. Yo, por último, ya veo que estáis trabajando y está muy bien. Me gusta que el colegio se empiece a mover un poco en este sentido. Pero había otras cosas que yo también he hecho a través de otros foros, pero que me gustaría también que lo pensarais, ¿vale? El problema fundamental que yo creo que tiene ahora mismo el sector es que tenemos unos promotores, fondos de inversión con leoninos a la hora de los finales de obra. Entonces yo creo que si desde el colegio, desde control, se exigiera un poquito más de requisitos a la hora de un visado final de obra. No sé, no te voy a decir que tengamos las actas de puesta en marcha de un centro de transformación, pero ahora mismo el hecho de que firmemos un CFO sin tener las acometidas hechas o sin ciertos documentos hace que difícilmente yo los pueda exigir en una obra. Dícese también unas pruebas acústicas, que uno las hace, el otro no las hace. No sé, si desde el colegio hubiese unos criterios mínimos en ciertas cosas, nos ayudaría a poder exigir a nosotros en las obras que eso se hiciera, ¿no? Eso, me alegro de que digas eso, porque estoy... A ver, hay una cosa que habíamos acordado que me la han escondido y era uno de los motivos por los que nos metimos en todo este lío. Que te lo va a buscar Marc ahora como pueda. La famosa comunicación al promotor de próxima a la finalización de las obras, le recordamos que es obligatorio, lista que hicimos, no sé si os acordáis, con Sergio Méndez, que fue el colegiado que lideró esa petición de 30 y tantos colegiados, que está ahí escondida, pero me la van a sacar fuera mañana, porque es que ya se lo he dicho y ahora como no soy solo yo, ya no es mi... Estas notificaciones que veis ahí al final, notificación al promotor de la terminación de la obra, próxima finalización de las obras, para que le llegue al promotor esa lista, al promotor
o al constructor diciendo, oye, que para finalizar esto mi colegio me está pidiendo esto, esto, esto y esto. Si al final acabas firmándolo porque si no se va el mundo a pique, por lo menos tú tienes la trazabilidad de que esas comunicaciones le han llegado. Sí, nosotros y- lo hacemos, ¿eh? Nosotros tenemos un listado que 4 meses antes de empezar el final de obra es que viene papel por papel todo lo que tiene que presentar y hacemos un seguimiento semana a semana de si está. Y yo si llego al final de obra y no está la documentación, yo llevo 4 meses detrás de ti. Será Claro. responsabilidad de ti, constructor, a ti, promotor, no haber facilitado toda la documentación. Pero eso es una gestión que nosotros hacemos. Pero Pero tiene que estar aquí. si desde el colegio hay una exigencia, oye, pues sin A ver, no ensayos. podemos negar el visado, pero podemos retrasarlo o ponernos un poquito. Y la idea de esto es que reciban una ¿Por qué notificación no así se un puede poco. retrasar un visado si hay un ensayo que normativamente es obligatorio? Oye, pues si normativamente es Las obligatorio. señoritas. Tú estás dando el visto bueno. Sí, sí. Sí, lo sabíais. No te digo tanto es que hemos puesto la pistola y al final falta la valla o estamos en julio, no vamos a plantar la jardinería hasta septiembre. Pero una cosa ya es una responsabilidad que yo puedo asumir bajo una premisa y otra. Es que haya ciertos documentos que nos cuesta un visto que sea claro un ensayo a punto cuando es obligatorio. Pero todo el mundo dice, se le ponga el técnico a lo que se va a la ordenanza, está en concreto y ahí tenemos ahora decidir ensayo con todo lo que Sin duda. Yo te agradezco el comentario mucho porque me refuerza. Toda esta serie de documentos y actas y todo estarán mucho más visibles y haremos No, todos que- no, esos. que quede bien la trazabilidad y toda la gestión de cómo se ha tramitado. ¿Vosotras veis alguna cosa más que...? Nada, es que al final estamos... Que os animáis a utilizarlo conjuntamente. porque es muy buena herramienta y creo que nos va a facilitar muchísimo el trabajo a todos. Y bueno, al principio nos pelearemos con ella y tendremos que arreglar o que pulir cosas, pero por eso tenemos que lanzarnos. Muchas gracias a todos y bueno, esperamos que os guste y que podamos ir mejorándola. Y que deis mucha guerra. Venga, buenas tardes. Gracias.